esperando que todos se encuentren súper bien. Hoy vamos a seguir con estos tips de lettering caligrafía con Brush Pen y vamos a continuar con el punto 3 y el punto 4 que tiene que ver con la presión con un Brush Pen y las uniones, ¿ya? Así que espero que les haya servido mucho. De todas maneras, quiero agradecer por la buena aceptación que tuvieron frente a la apertura del canal de YouTube. La verdad es que hubo mucha gente que estaba muy contenta y eso me anima mucho a seguir haciendo más videos y poderlos subir a esa plataforma. Así que espero que esto también lo puedan practicar y mejorar en sus lettering o caligrafía. Vamos a partir con el tema de la presión. Ups, pensé que había movido esto. Ahí voy a acercar un poco el... Ahí sí. En el mercado, como yo les contaba en el video anterior, hay mucha variedad de brush pen, pero no tan solo variedad, sino también el tipo de punta. Yo en mis talleres siempre les digo a la gente que así como tenemos un lápiz regalón, también tenemos en los brush pen lápices regalones, ¿ya? Y en la medida que uno va conociendo las marcas, va probando y va viendo qué es lo que más le gusta y lo que no le gusta. En mi caso yo descubrí que a mí me gustan más las puntas blandas. Eso quiere decir que cuando yo hago la presión, el pincel se dobla, pero después vuelve a su estado normal, llamémoslo así, a comparación de otros brush pen que son más rígidos, entonces no se doblan tanto. Por eso la idea es que ustedes los vayan probando y vayan eligiendo. Por lo tanto, los brush pen están hechos para presionarlos, ¿ya? Obviamente una presión que no implique que vayamos a quebrar el brush pen. A mí jamás me ha pasado eso, quiero ser sincera. Pero en este caso, por ejemplo, este es un lira. El lira está hecho para que si yo le hago la fuerza, genere el trazo y de hecho más encima lo haga de manera graduada. Si presiono un poco menos, efectivamente, el trazo va a ser un poquito más fino. Si ya presiono menos y si ya presiono levemente y si ya definitivamente no presiono nada y solo arrastro, ¿ya? Y esto pasa lo mismo, por ejemplo, con un tombow. Yo lo presiono, produce el mismo efecto y en la medida que vaya presionando menos, el trazo cada vez se hace más angosto hasta ya llegar a solo un arrastre que me deje el trazo más fino. Y aquí quiero dejar en claro el tema de los trazos en el sentido de lo que dije la vez anterior. Mientras se diferencia un trazo del otro está bien, ¿ya? Voy a mostrarles este otro que es la última novedad, que son los Karin Makers. Si se fijan, este se dobla muchísimo más y por ende también descarga más tinta a comparación de los otros dos. Entonces no tenga temor a presionar, ¿ya? Están hechos para eso. Les voy a mostrar ahora un Pentel Touch que junto con un Adix ya generan un trazo mucho más finito. Ya me manché ya. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muchísimo que me mancho demasiado seguido. Voy a empezar con un Pentel Touch. Yo aquí estoy ejerciendo mucha fuerza, ¿ya? Y en la medida en que ya voy ejerciendo menos fuerza, se va generando el trazo más fino. Y si se fijan, la punta no se deforma, ¿ya? Vuelve a su estado normal. A diferencia de los brush pen más duros, llamémoslo así, que a pesar de que yo le haga presión, después como que no vuelven 100% a su punta original. Entonces no me gustan mucho. Por ejemplo, eso me pasa con los Artline. Yo por eso no tengo el set. ¿Ya? Es una punta rígida. Voy a mostrarles en otro lado para que vean la diferencia. Ups. Cuando enfoque mi camarita amiga. Ahí sí. ¿Ven? Es como muy rígido. Y me ha pasado que de tanto en tanto ya se me va gastando la punta y no me va dejando el trazo fino. Entonces como que ya no es igual, ya nada es igual. Entonces no son mis favoritos. Pero eso no significa que no sirvan. Por eso digo, van a depender mucho del gusto de cada uno. Por ejemplo, este ya es mucho más fino, pero
igual genera trazos gruesos, incluso más grueso que un Pentel Touch. Y en la medida que deje de presionar, el trazo se hace más fino. Incluso, si por ejemplo tomo uno de estos Molotov, que más encima se parecen mucho a los Ecoline, su punta, fíjense, casi se va sola. Tengo que hacer muy poca presión para que produzca el efecto deseado. Entonces están hechos para eso, para ejercer presión. Y ya después el trazo hacia arriba, como yo les contaba la otra vez, es solo arrastrando. ¿Ya? ¿Puedes hacer un poquito de presión? Sí, pero que sea casi imperceptible a la hora de verlo en el pincel. Eso tiene que ver un poco con el tema de la presión. Entonces no tenga miedo en presionar el brush pen. El brush pen está hecho para eso. Obviamente una presión controlada. No es como que voy a descargar toda mi rabia y toda mi ira frente al brush pen, porque efectivamente puedo llegar incluso a quebrarlo. Ahora, el tema de las uniones es interesante y es una de las cosas que yo recalco mucho en el tema cuando hago los talleres, porque eso va a permitir continuidad en la letra que yo estoy haciendo y además no se van a notar como espacios, ¿ya? Entonces lo voy a hacer con este mismo aprovechando. Y cualquier letra siempre va a dejar un cachito. Por ejemplo, una A deja ese cachito, este que está acá. Voy a hacer con otro más fino. ¿Ven? Entonces, lo que yo les digo a la gente cuando hacen estos talleres conmigo es que este cachito lo dejen bien alto, casi a la misma altura de la letra en sí. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir que cuando haga la unión con la siguiente letra lo pueda tapar. Por ejemplo, si voy a hacer una B, ¿se fijan? Yo ya lo tapé. ¿Ven? Por ejemplo, si yo por ejemplo aquí hago una L, lo tapo inmediatamente. Si por ejemplo hago aquí una T, lo tapo inmediatamente. Ahora, si se fijan, las tres letras que acabo de unir con la A tienen algo en común. Y es que todas tienen la misma bajada. No sé si se fijan. Perdón, voy a estornudar. No estornude nada. Tienen la misma bajada. ¿Ya? Esta bajada de acá, esta bajada de acá, esta bajada de acá. Entonces, cuando nosotros hacemos uniones de letras, no tan solo tenemos que estar pensando en la letra, sino también tenemos que estar pensando cuál es la letra que viene después para la unión. ¿A qué me refiero? Voy a trabajar ahora con un Karin Maker. Voy a hacer otra letra, una C, por ejemplo. Pero si yo sé que la que viene después es una R, voy a tener que hacer ese cachito más alto. ¿Por qué? Para que así cuando haga la R, yo pueda unir y tapar ese cachito alto. Ahora, si es la otra R que se da una vuelta, yo tengo que seguir con el trazo. Y ahí recién parar. Para después hacer el trazo más grueso. Entonces, cuando nosotros empezamos la unión de letras, tenemos que estar muy, pero muy conscientes de lo que estamos haciendo. Tanto la letra que estoy ejecutando en el momento, como también la letra que voy a ejecutar después. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a tomar un tombow y voy a hacer la letra F. Y quiero unirla con una R. Entonces, estoy pensando en la F y como sé que la R es alta, voy a levantar para poder hacer la unión. Ahora, si sé que viene una R, entonces, y la voy a hacer con vuelta, entonces tengo que seguir y ahí recién me detengo para continuar. Entonces, siempre tengo que estar pensando. Lo primero, como les decía, el tema de este cachito alto. Fíjense que aquí ya ni se nota, ¿ya? Después de un rato de estar seco. Cachito alto, aquí también. Y segundo, pensar qué letra viene después. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las uniones con la letra B, que es una de las preguntas que siempre me hacen cuando dejo la cajita de preguntas en Instagram. Voy a hacer una B y la voy a unir con una R.
por ejemplo. Mi B, la que yo hago, es la misma que una R. ¿Sí? Y aquí tengo para después unir. Ahora, en el abecedario no está esa. Ya estoy solo haciéndolo como ejemplo de. O por ejemplo, hay muchas dudas con la O. Una O y después otra letra. Por ejemplo, la O y la R. Entonces, mi O es un círculo completo y un cachito. Y ahí yo estiro ese cachito para unir a la siguiente letra. Si es la otra R, entonces estoy consciente que me voy a tener que dar una vuelta y después... Y si se fijan, la bajada de acá, lo voy a hacer con el lápiz mina, es en diagonal. ¿Ya? No la hago como recta, llamémoslo así. ¿Qué otras uniones siempre hay preguntas? Ahora, si por ejemplo hacen otra O, que es la O dándose una vuelta, lo mismo. Cachito en alto y 1. Lo mismo pasaría si la O sale después del círculo completo. Entonces, siempre tener conciencia de la letra que estoy haciendo más la letra que viene después. Por ejemplo, también preguntan harto por la unión de la B con la I, U. Voy a hacer con la U. Yo hago bajada, subo, cachito. Y también estiro ese cachito para que después yo haga mi U y estiro otra vez ese cachito para unir a la siguiente letra. Ahora, puedo hacer esa B como la R o la B con esta vueltita, es decir, ahí. Y si se fijan, también en diagonal hacia abajo. Y es cachito estirado para la siguiente letra. De esa manera evito que aquí queden espacios. ¿Ya? Esa es la mejor forma como para estar consciente de lo que estamos haciendo. Entonces, para que les quede como mantra, siempre estiramos el cachito porque sé que la letra que viene después lo va a tapar, no va a haber problema. Voy a hacer un último ejemplo. Voy a tomar un tombo. Por ejemplo, la letra P con la R. Siempre la R es como letra complicada. Entonces yo hago la P. Como sé que es alta, subo. Y luego 1. Ahora si es la otra P con la R, me doy la vuelta, subo y ahí recién bajo y 1. ¿Ven? Entonces, teniendo claro, esto también requiere como siempre de mucha práctica. Pero de que se puede lograr teniendo conciencia de lo que hay que hacer, se puede lograr. Entonces, recuerden, primero estar pensando en la letra que voy a hacer y dejar el cachito en alto. Y después pensar en la letra que viene después, para que así quede armoniosa la unión. Sobre todo si es una letra tan compleja como la R, que es donde siempre hay más dudas. Como siempre, todas las inquietudes que ustedes tengan me las pueden dejar en los comentarios o también me las pueden dejar a través de inbox. Acuérdense que siempre estoy dispuesta a responderles todas sus dudas con esta técnica, porque como es mi lema, la gracia es que todos puedan escribir bonito. Así que estén súper bien y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.